santos como mi Padre Santo. No te dice, oye, trata de imitar por ahí, trata de ver si es que puedes. No, dice, sean santos. Ni siquiera dice, trata de serlo, sean, dice, sean. En acto, dice, sean santos como mi Padre Santo. Entonces, ¿somos frágiles? ¿Somos humanos? Claro que sí. Pero ¿en dónde está el sean santos? En levantarte siempre. Pero darte cuenta que no te vayas a caer en el mismo hueco la próxima vez, no te vayas a accidentar en la misma carretera otra vez. No, significa que tú te levantas, pides perdón y sigues. Entonces, ¿dónde está el mérito? En que Dios ve que te esfuerzas por parecerte a su Hijo. Entonces, empiezo diciendo que cuando hablo de evangelio no es que tengo que leerme una historia para parecerme a alguien o ir a leer un libro que está en determinado libraco, la Biblia, que es un libro grande. No se trata de eso. El evangelio es un hombre. El evangelio es Jesús. Por eso es que cuando vamos en la misa, lectura del Santo Evangelio, ¿qué quiere decir? Oye, ponte de pie que Jesús te va a hablar. Ponte de pie que el Maestro te va a predicar ahora. Te va a decir qué hacer, te va a dar pautas para poder encontrarte con Dios en el cielo. Entonces, un hombre y mujer, Dios los estableció en amistad con Él. Entonces, cuando nosotros leemos, Dios creó al hombre a su imagen. Pero ¿acaso Dios tiene manos, piernas, una cabeza y un cuerpo? En realidad no. Pero ¿qué es lo que sí tiene Dios y que tengo yo? Inteligencia, tiene voluntad de crearlo todo, es razón, es verdad. ¿Nosotros qué podemos hacer? También razonamos. Tenemos algo de inteligencia porque tenemos principio de todo de lo que tiene Dios, es lo que llama los atributos de Dios. Entonces participamos del ser de Dios y al participar del ser de Dios participamos de todo el ser de Dios, de todo lo que conlleva, de todo lo que contiene, pero no en plenitud, sino en cierta medida. Entonces, cuando hablamos de que nos creó a su imagen, nos creó con una capacidad de amar, porque Dios ama y nosotros también. Imagen de Dios es que nosotros podemos amar como Él ama primero. ¿Por qué? Porque nosotros somos producto de un amor desbordante de Dios y este amor desbordante de Dios que tiene que volverse a Él. Entonces, por eso, cuando no encuentras sentido en la vida y no le crees a nadie los que suben a hablar acá, pero sí lo encuentras en Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de volver a amar. Hemos sido creados a imagen de Dios. Está de más decir que nos creó hombre y mujer, no hay nada más. Lo siento mucho. Para los que creen que existen como 120 géneros, lo siento mucho, no hay más. Hombre, mujer. No hay más. El hombre ocupa un lugar único en la creación. Bueno, esto voy a tratar de explicarlo bastante de una forma muy lacónica. Cuando hablamos de que ocupa un lugar único en la creación, yo ya se lo había explicado en algunas otras ocasiones, es que llega el sexto día, ¿no? Y Dios dice, vamos a crear al hombre. Pero los 5 días anteriores a la creación no dice vamos. Dice, y vio que todo lo que había hecho era bueno. Pero cuando llega el hombre, dice, vamos. O sea, en ese diálogo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos adelanta que va a ser algo diferente, algo especial, algo solemne. Por eso es que dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces, cuando hablamos de que hagamos, cuando decimos que Dios dice hagamos, lo está haciendo partícipe del ser de Dios. El ser de Dios. Ya vamos explicando un poco más adelante, pero en realidad eso de que está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que realmente significa? Cuando hablamos de ¿en qué me parezco yo a Dios? ¿En qué me parezco yo a Dios? En el momento de que Dios crea, al hombre también le crea un alma, le da un alma. Entonces, ¿cuál es el vínculo profundo que tiene Dios con el ser humano? Es la parte espiritual. ¿Qué es lo que vuelve al Padre al final de nuestros días? El alma. ¿Qué es lo que
¿quién da cuentas por tus actos humanos aquí en esta tierra? Es tu alma. Tu alma da cuentas a Dios de lo que hiciste aquí, de tus actos humanos. Entonces, esta semejanza con Dios es que tienes un presupuesto espiritual. Dios es esencia pura, espíritu puro, pero tú tienes un alma que es espiritual. Entonces, compartes. Eso, entonces vamos avanzando un poco más. Entonces, si el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, solo el hombre es capaz de conocer y de amar a su Creador. Hay una diferencia esencial entre el resto de la creación y el hombre. Porque entonces aquí surge una duda, ¿no? Y entonces, si Dios nos ama a nosotros porque nos ha creado de una forma distinta, somos racionales, dotados de inteligencia, voluntad, libertad, podemos buscar la verdad y una vez encontrando la verdad, amar y de esa forma volver a quien nos creó porque Él es la verdad. Entonces, los que no pueden razonar y no pueden entrar en esa íntima comunión con Dios, ¿Dios no los ama? O sea, si hay una diferencia entre nosotros y el resto de la creación, ¿Dios no las ama? Pues en realidad sí ama. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Todo lo que existe Dios ama. Pero ¿qué es lo que pasa? A nosotros no tiene un amor especial. ¿Por qué? Es verdad que ama al resto de la creación, pero la pone al servicio de quien más ama. Es decir que los animales, las plantas y todo lo que hay, Dios la ha puesto al servicio de los que más ama. Es decir, de nosotros. Vemos como el amor de Dios por todos lados nos llena, por todos lados nos envuelve. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Él. El hombre es el único ente por excelencia. Esto ya es un término filosófico. Entonces, los animales no llega a una determinada parte de su vida y dice, ¿y quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? No, él vive de acuerdo a sus instintos, sacia sus instintos y es feliz. El hombre no. Llega un momento donde este ente por excelencia que somos nosotros es el ente que se autopregunta y dice, ¿y quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Surgen las preguntas existenciales de nuestra vida. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Entonces, por eso es que el hombre empieza a ir a las causas últimas y primeros principios y más fundamentales de toda la realidad, queriendo ver cómo naturalmente hemos evolucionado, pero hay un lado, no podemos llegar a esa cadena para poder saber cómo hemos evolucionado a través del tiempo, si es que es un proceso natural, no se encuentra el camino, ¿no? Llega hasta un punto donde no hay una conexión. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Dios nos ha creado. Entonces, este ente que es dotado de razón, ¿por qué? Porque somos una creación especial de Dios. Es el que se pregunta quién es, por qué, cómo, cuándo, dónde. Y cuando empieza a razonar, empieza a buscar las causas te llevan a la verdad. Y no hay otro camino que la verdad es Dios. Cuando vas viendo el camino, este ente que se pregunta, ¿cómo he llegado aquí? Vas buscando el camino y llegas a Dios. Llegas a Dios. La ciencia ha tratado de explicarlo desde la ciencia, desde su campo de estudio, cómo hemos llegado, pero no puede explicarlo. Nosotros, los que tenemos este sentido de que hemos sido creados, de que nos sentimos amados por alguien que está fuera de nosotros, sí podemos llegar hasta Él. Sí podemos llegar hasta Él. ¿Por qué? Porque Dios, en el momento de la creación, dejó inscrito en el corazón del hombre el deseo de amarlo y volver hacia Él. Entonces, por eso es que el hombre siente que tiene que buscar algo que está fuera de él, y ese es Dios. ¿Y por qué siente? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es la conexión. Es la conexión. Entonces,
El hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor a la vida de Dios. Entonces, se las recomiendo, las vías de la existencia de Dios o para llegar a Dios de Santo Tomás de Aquino, son buenísimas. Se las recomiendo que las busquen y las lean. Son realmente buenas. Que nosotros por el conocimiento, ¿por qué hablamos del conocimiento? Porque el conocimiento es el que te ayuda a buscar la verdad. Cuando tú buscas la verdad, encuentras la verdad, empiezas a amar esta verdad, y este amor a esta verdad es la que te ha llevado a encontrarte con Dios, que es la misma verdad. La verdad absoluta es Dios. Entonces, tú en esta búsqueda de la verdad la encuentras y resulta que era Dios. La verdad absoluta era Dios, es Dios. Por eso, porque solamente el hombre ha sido dotado de esta capacidad tanto intelectiva como volitiva. Nos ha creado a su imagen y semejanza suya, capaz de tener con él un diálogo, capaz de valorar lo que somos, capaz de gozarlo, de gustarlo, de agradecerlo y de responder a ello. Entonces, cuando hablamos de que solamente el hombre es capaz de entablar un diálogo, ¿cuántos de los que están aquí vienen al Santísimo? Yo creo que todos, todos. ¿Cuántos vienen a la iglesia y empiezas a entablar un diálogo con Él? Y hay un idioma, el idioma favorito de Dios, que es el silencio, por el cual tú escuchas cómo Él te va dictando el plan de vida en la medida que tú encuentras o entablas una conversación con Él. ¿Quién de los que estamos aquí ha cambiado su vida porque ha escuchado a Dios? Yo creo que todos. O estamos en ese intento de escuchar a Dios para cambiar nuestra vida. Todos, todos. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos o compartimos también las mismas capacidades de Dios, esa capacidad de diálogo, de interlocutor. Dios es un Dios personal que habla contigo. Y por eso es que siempre se exhorta la oración. La oración, la oración es el mejor método para encontrarte con Dios, para poder relacionarte con Dios, para entrar en común unión con Dios, la oración. Porque es el diálogo. Es cuando Dios te dice los planes que Él tiene para tu vida. Dios, a través de la oración, te dice cómo te ha diseñado y para qué estás hecho. Que a veces llevamos con tanto ruido que ni así Dios grite, no lo podemos escuchar. De verdad, a veces tenemos tanto ruido en nuestra vida que así Dios grite no lo podemos escuchar. En una ocasión en el seminario estaban hablando de un tema y pidieron, ¿por qué Dios no te escucha? ¿Por qué siempre decimos, ¿por qué Dios no me escucha? Y yo había alzado la mano y dicho, Dios no te escucha porque no te comunicas correctamente con Él. Y dice, ¿cuál es la forma correcta de comunicarte con Él? Mi experiencia era que Dios te habla a través del silencio. Dijo, no, Dios no te habla en el silencio, Dios te grita. Y yo le dije, es verdad, Dios te grita, pero porque haces mucho ruido en tu vida. Dios te grita porque no haces mucho ruido en tu vida. Si hicieras silencio en tu vida, en tu corazón escucharas como el murmullo, porque dice, pasó un viento huracanado y no estaba Dios, pasó un rayo, pasó un huracán y ahí no estaba Dios, pero después dice, pasó una brisa suave y ahí estaba Dios. Entonces, ¿cómo Dios se comunica? A través del silencio. El idioma favorito de Dios, y que quiero que todos lo practiquemos a lo largo de nuestra vida, bajarle el ruido al mundo y subirle al volumen, a la frecuencia donde Dios se comunica contigo. Esa frecuencia en donde tú podrás escuchar cómo Dios te va relatando cómo será tu vida y qué tienes que hacer y cómo tienes que cumplir su voluntad. Ser realmente estos interlocutores entre Dios y nosotros. Dios se alegra de haberte creado con la capacidad de hablar con Él, lo que yo les decía. El perro no puede hablar con Dios, nosotros sí. El perrito no le puede pedir, vive bajo sus instintos, nosotros vivimos bajo la razón.
Dios, vuelvo una vez más, y esto quiero que te lleves, Dios te ama tanto que te ha dado tanto, y por lo tanto tienes que responder con mucho. Dice Santa Catalina de Siena: lo creaste por amor, le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Y sigue Santa Catalina de Siena: el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar. Esto es maravillosísimo. ¿Por qué? Vamos a la segunda parte. El amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar. Entonces, no es que el hombre empiece a existir a partir de que Dios lo ha creado. No, nosotros existimos desde la eternidad en la mente de Dios. Entonces, Dios te contempla aquello que ha creado, esa imagen, que ha creado ya a su imagen y semejanza. Lo voy a decir de otra forma. A ver, Dios nos ha pensado desde lo eterno, desde siempre. Entonces, y Dios, mirando ese pensamiento que tiene de nosotros, ha quedado cautivado por lo que ha creado, y por eso es que se ha dejado cautivar por el amor de aquello que ha creado. Y en esa mente de Dios estamos todos. O sea, Dios nos ha visto en su mente desde la eternidad y nos ha amado. Y por eso Santa Catalina de Siena dice: te dejaste cautivar. Dios mirándote, no es que ahora te está mirando recién Dios o cuando naciste. Dios ya te había visto a ti desde la eternidad. Y te había visto a ti a imagen y semejanza del Hijo. Es decir, que te vio y te amó. Y porque te amó tanto es que mandó a su Hijo para redimirte, para salvarte y para darte un puesto en el reino de los cielos. Dios es infinito y no necesita nada ni de nadie, pero al mismo tiempo ha querido crearnos libremente y sentirse cautivado de amor por nosotros. Dios realmente no necesita de nadie, no necesitó de ninguno de nosotros para crearnos, pero sí necesita de nosotros o de mí para poderme salvar. Necesita de ti para poderte salvar. Dios, que te creó sin ti, necesita de ti para poderte salvar. De lo contrario, no. Entonces, ¿por qué te creó libre? Porque no quería que tú vivas esclavo de las decisiones de Dios. Eres libre, eres el dueño de tus decisiones, el esclavo de tus propias decisiones. Entonces, pero más que crearnos libremente, sí es verdad, pero más que esto, nos da toda esa libertad porque nos ama. Para que cuando tú estés en la presencia de Dios, es que puede pasar todo, ¿no? El hombre, por la capacidad de razón que tiene, inclusive lo que decía el Padre en la misa hoy, cuando vayamos a la presencia de Dios, mi alma no está en un estado estático, ¿no? Bueno, qué aburrido, llegué a la presencia de Dios y wow, ha sido chévere, ¿no? Ha sido bonito. ¿Y qué hay más allá de? Entonces, el alma, como es racional y como siempre en búsqueda de la verdad, pero la verdad que es Dios no es finita, es infinita, es eterna, por lo tanto nunca se podrá agotar el conocimiento de esta verdad. Entonces, aún después de muertos, el alma seguirá metiéndose más en el misterio divino. Y en la medida que vaya conociendo más esta verdad absoluta del misterio divino, que es el misterio divino, en esa medida podrá amarlo más. Por eso es que el cielo no es aburrido, no es que propiamente es el cielo, es la vida eterna. Por eso, cuando hablamos de la vida eterna, es algo que no tiene fin. Y por la eternidad nosotros seguiremos más metidos o metiéndonos o escudriñando más el misterio divino para poderlo amar más. Con ese fin de poderlo más decir, pero qué egoísta. De una vez me preguntaron, pero qué egoísta Dios, ¿por qué hace que solamente lo ames a Él? ¿Y qué hay más para amar? ¿Qué hay más para amar? No hay nada más. No hay nada más para amar que Dios. Venimos de Él y a Él volvemos. Entonces, ¿qué es lo que se debe amar? Se debe amar a Dios sobre todas las cosas. Y decía, pero ¿por qué Dios suena como egoísta, que solamente quiere que lo amen a Él? No, es para mi beneficio. Dios no necesita que tú lo ames.
pero yo sí necesito amar a Dios para poder ser feliz eternamente. De lo contrario, no. La voluntad y el amor son las dos facultades principales en las que se refleja el ser del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. La voluntad y el amor. Y la charla siempre va a tratar de ir en este ritmo, ¿no? De hablar del amor y del amor. Es que Dios es amor puro, no hay ninguna otra cosa contraria a ello. Todo lo contrario lo hacemos nosotros. Entonces, el amor, miren, en el bautismo se nos infunden a través de la gracia increada que es el Espíritu Santo, se le infunden ¿qué? La fe, la esperanza y la caridad. La fe es esperar lo que no vemos, confiar en lo que no vemos, pero confiamos en su promesa, la fe. Cuando estés en Dios, aquello que no ves se te ha hecho visible y se te acaba la fe. La esperanza, esperar la promesa de salvación. Cuando estés en la presencia de Dios, estás salvado y se te acaba la esperanza. Pero ¿qué es lo que va a prevalecer por la eternidad? El amor para amar la verdad. Y en la medida que puedes profundizar más en encontrar más plenamente esta verdad, en esa medida podrás amar más. En esa medida podrás amar más. Y podrás ser más feliz plenamente, ¿no? El haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. Bueno, no me voy a meter en temas polémicos, pero hay una gran controversia en cuándo empieza a ser ser humano y cuándo empieza a ser persona. El uno es término filosófico, persona, el otro término científico, ser humano. La ciencia dice que empieza a ser humano desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque es un ser individual que es capaz de ir creciendo por sí mismo, ¿no? De ir creciendo por sí mismo. ¿Pero qué es persona? La persona, según algunos teólogos y filósofos, dice que persona es la sustancia individual de naturaleza racional. Somos una sustancia individual con la capacidad de pensar y amar. Pero cuando se aplica a Dios una sustancia individual de la naturaleza, no es de naturaleza racional. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice, no, Dios es el subsistente de naturaleza racional. ¿Por qué? Porque Dios es el único capaz de subsistir por sí mismo. El ipse esse subsistences. Dios es el único capaz de subsistir por sí mismo. El hombre no. El hombre depende del subsistente. Entonces, en la medida que depende del subsistente, nosotros nos convertimos en contingentes, es decir, que nos acabamos. Dios es eterno, nosotros perecemos. Nosotros somos temporales. Entonces, el amor, para poder vivir eternamente contemplando la verdad y la voluntad que te mueve a amar. La voluntad que te mueve a amar. El haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano no tiene la dignidad de persona que ya lo habíamos hablado y entra en comunión con su Creador. Entonces, esta sustancia de naturaleza racional, o sea, tiene la capacidad de pensar, de reflexionar, de buscar el misterio y de encontrarlo, y de esa manera cuando lo encuentra se fusiona. O sea, los amores se encuentran y se fusionan. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se encuentra con el amor del mismo, ¿no? Porque el amor que puso en el hombre no es otro distinto que el amor, es Dios, ¿no? El amor que está en el corazón del hombre no viene de otra parte, sino de Dios, porque Él es el que ha derramado este amor que se desborda de su ser y te ha llamado a la existencia. Entonces, como en el Evangelio de San Juan, ¿no? En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Y la traducción original del griego dice, y el Verbo estaba hacia Dios, es decir, estaban mirándose de corazón a corazón. En esa comunión de corazón a corazón y en esa mirada eterna del Padre y del Hijo surge un amor eterno que es el Espíritu Santo. Entonces, de la misma forma nosotros que estamos llamados
a encontrarnos con esa mirada eterna del Padre y del Hijo y vivir en la eternidad de ese amor. A eso estamos llamados nosotros. A ver, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterior a todo y todo en Él tiene su consistencia. Y a ver, decía yo al inicio que hemos sido creados a imagen de Dios, hijos a imagen y semejanza del Hijo. Es decir, yo cuando les explicaba que nosotros existimos en la mente de Dios y contemplaba lo que había creado en su mente, era porque veía al Hijo, ¿no? Veía al Hijo. Entonces, voy a ser un hombre a imagen y semejanza ¿de quién? Del Hijo, de Cristo. Y por eso es cuando Jesucristo se encarna, se hace hombre igual a nosotros, menos en una cosa, en el pecado. Menos, la única cosa que no tuvo Jesús, el pecado. Pero sí fue tal y cual como cada uno de nosotros, que tuvo que aprender a caminar, que tuvo que aprender a hablar, que tuvo que estudiar para poder saberse las vocales. Todo eso tuvo que pasar Jesús, si no, no hubiese sido verdadero hombre. Entonces, todo eso tuvo que pasar. Entonces, yo decía que cuando Dios nos ve en su mente, mira a su Hijo y crea todo por medio de Él. Entonces, dice un teólogo por ahí que Jesús fue necesario para poder crear todas las cosas. No es así de todo cierto, ¿no? Porque pudo haber creado las cosas sin la necesidad de. Pero bueno, Jesús, el Hijo del Padre, fue por quien se creó todas las cosas. Por Él existen y subsisten todas las cosas. Y sin Él nada se hubiese creado. Ninguno de nosotros estuviera en la existencia si no fuera por el Hijo. Si no fuera por el Hijo. Todo, exactamente todo. No hay nada que se escape para no ser, o no hay nada que se escape de lo que Dios ha creado si no hubiese sido por el Hijo. Entonces, hay que tener cuidado porque hay algunos que dicen, bueno, nosotros los cristianos católicos sabemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero hay otros que dicen, no, es mentira. No hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que llega un momento donde tú buscas a alguien superior que te proteja y cuando no lo encuentras, tú te creas a alguien a tu imagen y semejanza. No es que Dios te creó a imagen y semejanza, sino que el hombre se creó un Dios a imagen y semejanza del propio hombre. Entonces entra Nietzsche y dice eso, ¿no? Los hombres han creado un Dios a su imagen y semejanza. Y por eso se arrodillan, le prenden velitas y lo buscan desesperadamente, pero no lo encuentran porque no lo ven. Podemos caer también en la tentación de pensar eso, ¿no? Cuando no encontramos las respuestas porque no las pedimos de una forma adecuada. Cuando no las pedimos de forma adecuada. Entonces, el ser imagen y semejanza de Dios, una vez más lo repito, es amar y volver hacia Él. El amor, la caridad, no se entienden sin la misericordia, por la gracia. A ver, entonces, el Evangelio, ya habíamos dicho que no es un libro, el Evangelio es una persona. Una persona. Y esta persona es amor, es caridad. Pero no vamos a entender nunca a Jesús, a la persona de Jesús, si no entendemos su misericordia. Y una vez me preguntaron a mí, oye, ¿pero por qué existe el mal y el sufrimiento? Si Dios nos ama tanto, ¿por qué nos ha permitido sufrir tanto? Y yo no supe qué responder la primera vez. Y yo pensaba, ¿por qué Dios permite el mal y el sufrimiento si se supone que nos ama tanto? Si hablamos siempre del amor, de la caridad, de la misericordia, pero ¿por qué a veces no le encontramos sentido ni al amor, ni a la misericordia, ni a la gracia?
Entonces, un pensador buenísimo, un teólogo español, Padre Manuel Carreira, me imagino que alguno de ustedes lo escucha, él dice lo siguiente, y si no lo han escuchado, por favor, hoy vayan y escúchenlo. Es un doctor en física que contribuyó también en la NASA. Buenísimo, buenísimo. Y explica de una forma sencilla. A ver, dice, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento? Lo puedo explicar de dos formas, dice. De dos formas. La primera es, el mal y el sufrimiento existe de forma natural. ¿Cómo? Dice. A ver, cuando existe un terremoto, ¿qué pasa? Hay desgracia, hay dolor y sufrimiento. Cuando hay un tsunami, hay dolor y sufrimiento por el desastre que causa y las pérdidas humanas que se dan y de los familiares. Y le causa a uno dolor y sufrimiento. Pero dice, ¿qué sería del universo si no sigue sus leyes? Nos acabaríamos todos si no hubiera terremotos, tsunamis, temblores, que son leyes propias de la naturaleza. El mundo se acabaría, porque esas son sus leyes para funcionar correctamente y que este universo sea habitable, que esta tierra sea habitable. Mal y sufrimiento de forma natural. ¿Lo podemos culpar a Dios de eso? No. ¿Por qué? Porque el universo sigue sus leyes. Pero dice, es la menos importante. Vamos ahora al mal moral, mal y sufrimiento moral. Que Dios pudo haber creado un mundo donde no haya sufrimiento es verdad. Es verdad. Que nosotros podemos pensar que no le alcanzó el poder a Dios, la omnipotencia de Dios para crear un mundo sin sufrimiento, es mentira. Entonces, ¿por qué Dios permite el mal y el sufrimiento en esta vida y a nosotros? Es porque si no existe, si no permite el mal y el sufrimiento, nosotros no podemos conocer su misericordia. Entonces, ¿tú por qué eres capaz de perdonar a tu vecino, a tu padre, a tu hijo, a tu esposa? ¿Por qué eres capaz de perdonar? Porque tú conociste la misericordia. Tú no hubieses conocido la misericordia, no puedes tener misericordia por alguien más. ¿Por qué? Porque no puedes dar aquello que no tienes, no puedes practicar aquello que no conoces. Entonces, ¿por qué Dios en su infinita bondad y misericordia, en su sabiduría, permite el mal y el sufrimiento? Es para que tú y yo podamos saborear la misericordia. Y podamos saborear la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es recibir algo que no merecemos. La gracia es recibir aquello que no merecemos. ¿Y qué es lo que no merecemos? ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios? ¿Merecemos el perdón? Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Usted vaya y métale una patada todos los días a la misma persona en la calle. O a la misma persona de la oficina, vaya y métale una patada todos los días. A la tercera no le perdona más y se va. Y se va resentido toda la vida. A Dios le metes una patada todos los días. Al fin de semana te espera para perdonarte. Y te dice, te amo. Y esa es la misericordia. No se acuerda de lo que le hiciste toda la semana, pero al fin de semana te voy a decir, te amo. Y la gracia es darte ese amor aunque tú no lo merezcas. Entonces, en la medida que tú experimentas este amor y esta gracia, este don que recibes sin merecerlo, tú también te vuelves compasivo y misericordioso y tienes la capacidad de amar al que te ofende. Muchos no lo aprendemos, pero ese es el testimonio, el ejemplo que Dios nos da por el cual permite el mal y el sufrimiento. Entonces, queridos amigos, que seamos y tengamos la capacidad de darnos cuenta cuánto nos ha amado Dios, cuánto nos ha perdonado y qué es lo que yo no puedo perdonar. Ese es el compromiso también de estos encuentros, de este compartir que tenemos aquí, de experiencias y reflexiones, de que yo tengo que salir a ver qué es lo que me falta hacer para poder ser misericordioso y poder también de alguna forma entregar gracia, dar aquello que a mí me han dado, aunque no me lo merezca, pero yo también, porque Dios me ha dado en abundancia, yo también tengo que darle al otro, aunque no lo merezca. Porque el amor de Dios siempre es en abundancia. Entonces, si tú tienes en abundancia, de hecho, no es porque tú seas malo, es que Dios te ama poquito, ¿no? Es que tú por ser malo es que amas poquito a Dios, pero Dios siempre te ama en abundancia. Siempre te da un amor que copa los límites y se rebosa. Entonces, si tienes un amor
que rebosa de tu ser, tú también tienes que darlo a los demás. Y aunque suene repetitivo y tal vez difícil de cumplir, pero a eso nos llama Dios, no me lo estoy inventando yo. A eso te llama Dios, que fue capaz de mandar a su Hijo a morir en una cruz para enseñarte cuánto te ama. Y quiere recordarte que tú también tienes que ir a dar sin medida el amor que dio el Hijo en la cruz por ti. En este ser creados a imagen y semejanza de Dios, toda la humanidad compartimos algo, el deseo de ser felices. ¿Por qué? Porque hemos sido creados con un deseo de plenitud y felicidad. Hemos sido creados con un deseo de plenitud y felicidad. Es decir, que somos libres. ¿Para qué? Para meternos en el misterio y en el amor de Dios o para entrar en el camino de la esclavitud. Somos libres. Somos libres para poder elegir qué camino seguir. Pero si compartimos algo en común del deseo de ser felices, hay una contradicción, ¿no? ¿Por qué no somos plenamente felices? ¿Por qué es que a lo largo del camino no encuentro la felicidad plena? ¿Al caso estamos mal hechos? ¿Al caso Dios se olvidó de poner aquí algo y por lo tanto yo no puedo ser plenamente feliz? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que el ser humano, por ser racional, siempre tiende a experimentar y en la experiencia se equivoca. Pero dice San Agustín la siguiente frase que quiero que se lleve para su vida, ¿no? El corazón del hombre se caracteriza por ser inquieto y nunca descansará hasta poder encontrarse con Dios. El ser humano tiene un corazón inquieto que siempre busca, y llega un momento donde no entiende, se frustra, no es feliz, pero siempre está buscando constantemente el amor de Dios, la verdad absoluta. La encuentra por partes, la sigue, pero está convencido de que este camino que está recorriendo para poder encontrarse con la felicidad y la verdad total, que solamente se le debe dar al final de su vida, entonces este camino que tiene que caminar, tiene que recorrer en esta temporalidad, tiene muchos baches, tiene muchas subidas y bajadas. Hay momentos donde te golpeas y te provoca llanto, y te provoca frustración y dolor, y no eres feliz. ¿Dios se equivocó? No. Dios te hizo con la capacidad de perseverar, de buscar, de caminar, de aspirar, de anhelar. ¿Por qué? Porque también fuera tu vida aburrida, ¿no? ¿Sabes? Ya la encontré, chévere. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Es cuando estás leyendo un libro que te interesa muchísimo, ¿no? Quieres seguir y te frustras porque ya tienes que dormirte, ¿no? Tienes que dormirte y quieres seguir leyendo y quieres esperar al siguiente día para seguir leyéndolo. Pero llega un momento donde ya se vuelve feo, se vuelve pesado y lo quieres dejar, lo quieres abandonar. Pero lo continúas, ¿no? Porque quieres saber qué pasa al final. Así es el hombre, ¿no? Así es el hombre, que siempre busca en este camino porque está seguro que al final de su vida podrá encontrar todo lo que busca y todo lo que su corazón inquieto a lo largo de esta vida estuvo buscando. Entonces, vida en el Evangelio. Vamos ahora metiéndonos un poco más a esto de una vida con sabor a Evangelio. Dice, por ser imagen y semejanza de Dios, el ser humano tiene una vocación, la vocación de conocer la verdad y de razonarla. Es decir, que también al umbral de la puerta de Dios, del reino de los cielos, podemos llegar a través de la razón. Y para poder conocerlo y amarlo, ya tenemos que meternos a estudiar a Dios, a estudiar el misterio divino. Entonces, se nos nota que somos imagen de Dios en el Hijo, que es el verbo, la palabra, la verdad, en que buscamos la verdad. A ver, cuando hablamos de que se nos nota de que somos imagen y semejanza de Dios, es porque ¿quién es el que se hizo carne? El verbo. Es el verbo, la verdad. No lo digo yo, lo dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad
y la vida. Entonces, cuando digo aquí que nosotros se nos nota que somos imagen y semejanza de Dios, es decir, imagen y semejanza del Hijo que se hizo hombre, es porque tendemos a meternos en su camino, de buscarlo, de encontrarlo, de conocerlo y de amarlo. Por eso es que se nota que somos imagen y semejanza de Dios. Un animalito, una planta no puede hacer eso. Entonces, ¿qué se debe hacer para poder vivir una vida según el Evangelio? La humildad. Solo la humildad puede encontrar la verdad y la verdad a su vez es el fundamento del amor. La humildad es aquella que me lleva a reconocer mis propios límites. Y aquí, ojo, cuidado con algo. Es que a veces nosotros caemos en la tentación de decir, no, lo que tú estás diciendo no está bien, porque yo creo que ahí estás mal. La tentación es de creer que solamente yo tengo la verdad y todo lo que los demás dicen, bueno, hay algo de verdad, pero no es la verdad. Podemos caer en la tentación de, por falta de humildad, no reconocer mis propios límites y creer que me la sé todo, hasta el punto de ponerme en el lugar de Dios y no en el lugar de su criatura, de su Hijo. Entonces la humildad abre el camino de la verdad. Una persona humilde, bueno, veamos la vida de los santos, ¿no? Dios nunca se le ha revelado a un arrogante. Dios nunca se le ha revelado a quien dice conocerlo todo. Sino, más adelante lo vamos a ver, ¿no? Que dice que Dios utilizó a los humildes, a los necios, dice, para revelarse y humilló a los sabios. Y entonces San Agustín dice en una frase, es mejor ser un pecador humilde que un santurrón soberbio, porque en el santurrón soberbio, que solamente como los fariseos pasan en las esquinas de las plazas, en la esquina de la iglesia, rezando para que todo el mundo los vea, o predicando para que todo el mundo se admire de sus palabras, en ese Dios no se revela y en ese Dios no está. Entonces, ojo con esto. Y también algo fundamental para poder vivir una vida con sabor evangelio es el dejarse corregir. Esto es difícil. Cuando alguien te dice, oye, aquí, por favor, aquí estás equivocado. O sea, nosotros, dice, pero ¿cómo? Yo me estoy equivocando. ¿Qué eres loco? Yo no estoy. Tú estás equivocando. Mira, ¿en qué estás fallando tú? Imagínate que a Pedro lo corrigió, a Marta la corrigió. A Pedro le dice, oye, apártate de mí, Satanás. Muchas veces, si Jesús estuviera caminando con nosotros a diario, también nos dijera, apártate de mí, Satanás, porque estás interrumpiendo mis planes. Entonces, algo fundamental para poder vivir una vida según el Evangelio es dejarse abrazar por la humildad. Este valor que cambiará y transformará tu vida. Solo quien conoce su propia debilidad se ha reído un poco de su poqueza. Solo quien es humilde puede reconocer la fragilidad propia, la ignorancia propia. Es decir, imagínate, Dios siendo Dios se hizo un hombre, se hizo nada. Dice, Dios siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y pasó por uno de tantos. O sea, si Dios siendo Dios se hizo nada, ¿por qué uno se quiere hacer Dios? No. Hay que tener cuidado con esto de la soberbia o de la falsa humildad que muchas veces nos ayuda a aparentar que lo somos, pero no lo somos, lo que veíamos la charla pasada. ¿Qué más? Dice, que procuren ser siempre jóvenes. Esto lo repite el Papa Francisco y quiero decirles a ustedes. Y dirás, oye, pero yo ya tengo mis años. No se refiere a los años que llevas encima, sino a los años que tienes en tu alma. Procuren ser siempre jóvenes, no se jubilen a tiempo, no se jubilen antes de tiempo, no se jubilen antes de tiempo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no tiene fecha de caducidad. El trabajo en la obra de Dios no tiene jubilación. Es desde que naces hasta que mueres. Lo siento mucho los que quieren jubilarse porque ya han hecho mucho por la causa del Señor. Lo siento, no pueden, no podemos. No podemos jubilarnos antes de tiempo. Y cuando nos jubilamos,
es cuando estemos en la presencia de Dios. Ahí Dios te dirá, permite, ven, conóceme más, entra en el misterio de lo que no conocías. No se den por vencidos cuando aún les quedan fuerzas. Ya no quiero más, hasta aquí llegué. Fue mi último intento. Dice, no, vuelve a empezar nuevamente porque aún te quedan fuerzas. No agonicen sin estar enfermos. No agonicen sin estar enfermos. También que se necesita fidelidad, se necesita humildad, fidelidad. Dice, no me debe defraudar el ministro porque es un seguidor del Señor. O sea, muchas veces dicen, bueno, yo me alejo de la iglesia porque este cura me gritó. Porque ese seminarista es un patán. ¿Por qué? Porque esa señora que ayuda ahí es terrible y siempre pasa metida en la iglesia, dice. Qué hipócrita que es. Es decir, que tú no estás siguiendo a esas personas. El sacerdote es hombre como cada uno de ustedes. Tiene su naturaleza frágil, su naturaleza humana que se va a equivocar en cualquier momento. Pero esa equivocación no tiene que llevarte a ti a apartarte de Dios porque tú no sigues su nombre, sigues a Dios. Tienes fe en Dios, fe en Dios. Y claro que los que deberíamos acercarte a Dios muchas veces nos equivocamos. Perdón. Pero tú no viniste aquí por mí. Viniste por quien te salvó y te redimió, que es el mismo Jesucristo. Vienes a caminar con Él, a buscarlo a Él. Entonces la fidelidad es decir con Jesús, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando estaba en el monte de los Olivos, ¿qué pasa? Los apóstoles medio despiertos escuchan que Jesús dice, Padre, si es posible, dice Abba en realidad, Abba, papito, le dice a Dios papito Jesús, si es posible que pase de mí este cáliz. Pero al rato dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Abba dice, papito, si es posible que pase de mí este cáliz. ¿Qué es lo que está hablando ahí? La naturaleza humana de Jesús, que tiene miedo. Así somos nosotros, nuestra naturaleza humana falla, tiene miedo. Pero Dios lo conforta y le dice, oye, aquí estoy yo para auxiliarte siempre. Y por eso es que la persona divina del Verbo, Jesús, dice, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Vamos con todo. Lo mismo les vuelve a decir a ustedes, tener esa fidelidad, esa humildad para poder decir, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y ya para ir terminando, las Sagradas Escrituras dice lo que yo les mencionaba hace ratos, que Dios ha escogido más bien al necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Que nosotros seamos esos tiernos necios que siempre vuelven a los brazos del Señor. Esos tiernos necios débiles que llegan con las justas a beber de la fuente de la sabiduría y de la fortaleza. Porque a ellos se ha revelado Dios. ¿Cómo lograrlo? Deconstruye el listado de deseos y edifica un listado profundo de convicciones por los que estés dispuesto a apostar tu vida entera. Primer punto. Segundo, oblígate, cambia el quiero hacerlo por el tengo que hacerlo y nada de decir prefiero hacerlo, ya que tus preferencias no siempre son las indicadas para sacarte del apoltronamiento, para sacarnos del apoltronamiento en el que estamos viviendo, y sino llevarnos a ser una persona de bien que hace la voluntad de Dios. Y que es hacer la voluntad de Dios, es ser discípulos de Jesús que llevan a otros a buscar y encontrar la misericordia de Dios. Escoger un amigo, aquí ojo, ¿qué tipo de amigos tenemos? ¿Qué tipo de amigos tenemos? Entonces, ¿cómo vivir una vida según el Evangelio? Hay que escoger un amigo que te dice la verdad, y la verdad duele. La verdad duele y no nos gusta. La verdad duele y no nos gusta. Y muchas veces vivimos huyendo de quien te dice la verdad. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a aceptarla. Porque prefiero amigos que me digan, oye, qué bien, qué bacán, chévere, sigue así, eres perfecto. O sea, que te elogia por tus bajezas y te desprecia por el bien que haces.
Un amigo, hay que escoger un amigo que te dice la verdad y cada día te increpa a que seas una persona de bien y que ame a Dios y que en su corazón haga arder el Evangelio. Es decir, que tú veas a Jesús en esa persona. Escoge un amigo con la cara de Jesús. Y tú sé un amigo con la cara de Jesús para alguien más. Con lo que puedo concluir es que todos podemos ser verdaderos hijos de Dios, todos podemos cambiar, todos podemos ser antorchas humadas, todos podemos ser los buenos samaritanos, pero todos tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. El precio es muchas veces perder amigos, perder el tiempo, evangelizando, perder muchas cosas que estoy cargando de más en mi maleta. A eso se refiere. Y la última, no permitas que tu falta de fe te haga sucumbir en el mar de tus propias excusas y al fin el miedo será la mejor señal de que valdrá la pena intentarlo. Si tienes miedo a perder a alguien que crees que no está bien, no te está haciendo bien en tu vida, ese miedo te dirá que valdrá la pena intentarlo. Si tienes miedo a perderlo todo, pero en tu corazón, en el fondo de tu corazón, sabes que vas a ganarlo todo, vale la pena perder eso poco para ganar todo. Y cuando digo todo, ganar la presencia de Dios en la eternidad y disfrutar de la felicidad de Dios por la eternidad. Queridos amigos, para recordar, una vida, según el Evangelio, es una vida en donde yo encarne a Jesús. Segundo, que tengo que ser humilde para poder seguir los pasos de Jesús, ser fiel a lo que Jesús me ha enseñado y me ha dado como método de vida para poder salvarme. Y por último, es buscarme un amigo con la cara de Jesús y ser un amigo con la cara de Jesús para alguien más. Que San José, por el cual nosotros llevamos el nombre, que San José sea ese intercesor ante Dios para que en el silencio, en lo oculto, en lo desapercibido, nosotros podamos hacer tanto bien. Ese tanto bien que le hace falta a la humanidad en estos momentos. Que quizás nosotros no cambiemos el mundo, pero en ese metro donde yo puedo tomar mis decisiones, pueda cambiar lo poco que pueda hacer y ser esa luz que vaya iluminando a otros y de esa forma hacer una gran red de focos que podamos iluminar una parte de lo que está oscuro. Que San José nos enseña a ser hijos, padres, con la capacidad de amar eternamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.